Hermanos, tengan todos una cordial bienvenida a este lugar. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Amén. Qué maravilloso es saber que todos estamos contentos. Y cómo no estar contentos si tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios hermoso que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Muy bien, quiero también dar un cordial saludo a aquellos que van a ver este video en las redes sociales. Bienvenidos también. Hermanos, en esta hora vamos a mirar un tema que es bastante interesante, bien importante, diría yo, y que tiene que ver con algo que la humanidad vive día a día. Vamos al libro de Lucas, vamos a ver uno de los milagros más hermosos que encontramos en la Biblia. Vamos al Evangelio de Lucas, vamos al capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 11 hasta el 14. Es una historia bastante conocida, de hecho ya se ha predicado mucho de esto, pero yo siempre he dicho que podemos obtener nuevas lecciones de vida. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Muy bien, ya encontramos, hermanos, Lucas capítulo 7, desde el verso 11 en adelante. ¿Qué título tienen allí, hermanos? Jesucristo resucita al hijo de la viuda de Naín. Muy bien. El verso 11 dice: aconteció después que él que iba a una ciudad que se llamaba Naín, y marchaban juntamente con él bastante de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda. Y estaban con ella un grupo considerable de la ciudad. Cuando el Señor la vio, fue movido a compasión y le dijo: no llores. Se acercó y tocó la camilla mortuoria, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo al joven: a ti te digo, levántate. ¿Y qué sucedió con el joven? Se levantó. Muy bien. De este relato vamos a ver 3 lecciones de vida. ¿Cuántas lecciones, hermanos? 3. Muy bien. Primera lección de vida. Jesús jamás abandona al ser humano. Si hay algo que debemos entender es que Jesús jamás abandona al ser humano. Aunque en los momentos de dolor, en los momentos de dificultad, usted puede sentir que Dios se ha olvidado de usted. Pero el texto bíblico dice lo contrario. ¿Y saben por qué? Porque el verso 11, vamos a analizar 3 versos. El verso 11 dice: aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín. En una mejor traducción bíblica, y la traducción que voy a citar es la Dios habla hoy, dice literalmente: después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Notemos que el verso comienza diciendo: después de esto. Cuando Lucas utiliza la expresión después de esto, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? Algo sucedió antes de ir ¿a dónde? A la aldea de Naín. Después de esto tiene que ver con un milagro que Jesús realizó antes de ir a Naín. ¿Dónde realizó ese milagro? ¿Dónde se encontraba Jesús? En Capernaum. Muy bien, Jesús estaba en Capernaum y él decide viajar de Capernaum a Naín, porque él sabía que en Naín había una persona que estaba sufriendo, había una mujer con un dolor muy profundo. Después que él realizó su milagro en Capernaum, se fue a Naín. Si nosotros analizamos
la distancia que hay entre Capernaum y Naín, estamos hablando aproximadamente de 52 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros, hermanos? 52. De Capernaum a Naín habían 52 kilómetros. En auto, ¿en cuántos minutos se recorren esos 52 kilómetros? En unos 30 minutos, en unos 40 minutos, en unos 47 minutos, a pies. ¿Cuánto se demora para llegar de Capernaum hasta la aldea de Naín? ¿Cuánto tiempo? Según los especialistas, se demora específicamente 10 horas con 12 minutos. ¿Y Jesús, en los tiempos de Jesús, había carros? No. ¿Cómo realizó Jesús su viaje? Caminando, a pies. ¿Usted sabe lo que es caminar 10 horas con 12 minutos? ¿Quién ha caminado 10 horas? ¿Usted caminó 10 horas? Hasta más. Entonces puede sentir lo que Jesús experimentó. Pero Jesús caminó 10 horas con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Resolver un problema que tenía ¿quién? Que tenía una mujer que necesitaba de él. Ahora, el punto no es solo caminar. Capernaum se encontraba a 200 metros abajo al nivel del mar. Naín se encontraba a 200 metros arriba del nivel del mar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que cuando Jesús camina sus 10 horas, ¿cómo camina? Subiendo. ¿Usted ha subido un cerro? Una vez me invitaron a predicar en una iglesia que estaba en un cerro y tuve que caminar 2 cuadras subiendo un cerro. Cuando llegué a la parte de arriba yo ya no podía más. ¿Solo con cuántas cuadras que caminé? 2 cuadras. Jesús, ¿cuántas horas caminó? 10 horas. Prácticamente subió 10 horas con 12 minutos para atender a una persona que necesitaba de él. ¿Puede decirse entonces que Jesús ha abandonado a la humanidad? La respuesta es no, porque bíblicamente hemos notado que Él es capaz de caminar muchas horas por ti. Si Jesús caminó 10 horas por la viuda de Naín, Él puede caminar 10 horas también por ti. Es por eso que en medio de los problemas de la vida, cuando el dolor golpea tu vida, no tengas dudas de ¿qué? De clamar. Porque si Jesús caminó 10 horas, entonces Él llegará también a ti. Y si tú ves la distancia que hay desde el tercer cielo, donde está el santuario celestial, hasta este lugar, ¿hay más horas de viajes? Pues sí, y Él desde allá vino para rescatarnos. Primera lección de vida: Jesús jamás va a abandonar ¿a quién? A esta humanidad, aunque la humanidad sienta lo contrario. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a la segunda lección de vida. Jesús siente compasión por el ser humano. ¿Qué es lo que siente Jesús, hermanos? Compasión. Si hay algo que Jesús experimenta por el doliente, por el ser humano que sufre, ¿es qué cosa? Es compasión. El verso 13 dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Jesús, ¿qué experimentó por ella? Compasión. Y la pregunta es, ¿qué había? ¿Cómo se sentía esa dama? ¿Qué estaba viviendo? ¿Cuál era el drama de su vida? ¿Qué era lo que estaba experimentando esa dama? El verso
el verso 12 dice que ella, ¿qué era, hermanos? Ella era, ¿qué dice el texto? Viuda. Ella era viuda. Mira, te invito a visualizar en algo. Dos personas se casan. A esas dos personas les va bien en la vida. Esas dos personas tienen una linda familia. Dedicaron toda su vida el uno para el otro. Se respetaron, se amaron, estuvieron en las buenas y en las malas. Vivieron toda una vida. Pero en el ocaso de su vida, la muerte se lleva a uno de ellos. ¿Cómo se siente el que queda solo? ¿Cómo se siente, hermanos? ¿Alguien me dice? ¿Cómo puede sentirse cuando te has envejecido con una persona que te tenía en alta estima, que te valoraba, que te respetaba, que fue la persona que escogiste para que sea el padre o la madre de tus hijos, pero la muerte te arranca a ese ser querido? ¿Cómo puedes llegar a sentirte en la vida? Desamparado, solo. Yo ya escuché una dama una vez que perdió a su esposo en un accidente decir: ¿y ahora qué voy a hacer yo? No quiero estar así. ¿Qué va a pasar conmigo? Mi viejo se fue. Y aquella dama gritaba. Eso era lo que sentía ¿quién? La viuda de Naín. Ese era el dolor que ella estaba experimentando, porque ¿a quién había perdido? A su esposo, pero ahora había perdido ¿a quién? A su único hijo. ¿Te imaginas eso? Perder a un esposo y al mismo tiempo, o después, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó, perder a un hijo. ¿Qué sentía aquella mujer en el corazón? ¿Qué había en su mente? ¿Tienes una vislumbre de lo que quizás ella pensaba o anímicamente cómo ella estaba? En el libro de Ruth, en el capítulo 1, en el verso 20, dice: ella les respondió: no me llamen Noemí, sino Mara. ¿Alguien me dice qué significa el nombre Noemí? ¿Qué significa el nombre Noemí? Noemí significa, ¿alguien iba a decir algo? Significa dulzura. Pero ¿cómo era la vida ahora de Noemí? Amarga. Al punto que ella pide que no la llamen Noemí, sino que la llamen Mara, porque en su vida había ¿qué cosa? Amargura. ¿Por qué en la vida de Noemí había amargura? Porque perdió a su esposo y perdió a sus dos hijos. En su vida había amargura. Esa misma amargura que sentía Noemí, ¿quién la sentía? La viuda de Naín. Cuando Jesús contempla eso, cuando Jesús ve eso, le dice, ¿qué le dice? No llores. Detrás de ese no llores hay esperanza. Detrás de ese no llores hay compasión. Detrás de ese no llores hay vida. Detrás de ese no llores hay un milagro. Detrás de ese no llores, Jesús iba a hacer algo grande en la vida de aquella mujer. ¿Qué iba a hacer? Le iba a devolver esa alegría que el mismo diablo le había quitado. Entonces, mis hermanos, Jesús se compadece ¿de quién? De nosotros. Jesús tiene compasión de nosotros. Cuando sufres, cuando tienes problemas, cuando te va mal en la vida, cuando no sabes qué hacer, ¿quién se compadece de ti? Jesús. Eso no hay que ni siquiera dudarlo, porque la segunda lección dice que Jesús se compadece de esta humanidad. Jesús se compadece de ti. Vamos a la tercera lección. La tercera lección dice: Jesús levanta a la humanidad. ¿A quién levanta Jesús? A la humanidad. Si estás desanimado, Jesús tiene el poder
¿para qué? Para levantarte. El verso 14 de Lucas 7 dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué sucedió con el joven? ¿Qué sucedió con el joven? El joven se levantó. ¿Saben qué? Me dio curiosidad por saber el significado de la palabra levántate en el texto griego. Y anoche me puse a revisar, fui al texto de Strong y la palabra para levantarse en el griego es egeiró. Y la palabra significa, o la definición de esta palabra es, levántate de la muerte, levántate de la enfermedad, levántate de la inactividad, levántate del sueño, resucita, endereza tu vida. Entonces, ¿qué significa la expresión levántate? En el texto griego hay una definición muy amplia. Levántate de los muertos. Jesús levantó al muchacho ¿de dónde? De la muerte. Jesús levantó a Lázaro ¿de dónde? De la muerte. La muerte tiene sus días contados. La muerte está vencida. Habrá un día en el cual ya no habrá muerte. Y ya ese enemigo que tiene sus días contados no te arrebatará jamás a los seres que amas. Porque la muerte está vencida. Solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de que Cristo venga a este mundo. Me encanta mucho la definición también que está en el texto griego, levántate de la enfermedad. La mayoría de nosotros, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el principal pedido de los miércoles de oración? ¿Por qué se pide? Por salud. ¿Y por qué se pide por salud? Porque ¿cómo estamos? Enfermos. Y la enfermedad es el resultado del pecado. Y claro está, también se la adelanta por los malos hábitos que como seres humanos tenemos en la vida. Pero el texto griego, ¿qué te dice? Levántate de la enfermedad. Esa enfermedad que tienes no te pertenece. ¿Y sabes por qué no te pertenece? Porque Cristo la llevó. Y si tienes dudas, puedes leer el texto de Isaías, que ahí dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Esa enfermedad que tienes, Jesús ya la llevó y ya la sepultó. Claro, tenemos que mejorar nuestro estilo de vida. Y luego podremos levantarnos ¿de dónde? De la enfermedad. Un hermano me decía, el hermano está aquí presente, no lo vayan a mirar por favor. Él me decía, hermano, yo casi no me enfermo. Y me dijo así, yo casi no me enfermo, pero manifestaba una preocupación. ¿Saben cuál era? ¿Saben lo que me dijo el hermano? Yo casi no me enfermo, yo he pagado toda mi vida el seguro social y no lo he usado, yo no me enfermo, pero me preocupa algo, que el día que me enferme tal vez ese día no me levanto. Y el hermano está que se ríe. El Señor, ¿qué te dice? Levántate ¿de qué? Levántate de la enfermedad. Levántate de la inactividad. Hermanos, ¿qué es la inactividad religiosa? Inactividad eclesiástica. El texto griego te dice, levántate de la inactividad, levántate del sueño. Aquí quiero decir algo. En la iglesia hay personas o hay un grupo que tienen sueño. ¿Qué tienen, hermanos? Sueño. Tienen sueño,
Pero hay otro grupo que tienen sueños. Hermanos, ¿es lo mismo tener sueño que tener sueños? No, ¿cuál es la diferencia? El que tiene sueño no hace nada. No hace nada por la causa de Dios, no hace nada por la causa de Cristo. Está inmerso en una inactividad, no hace nada porque tiene sueño. Y los que tienen sueños, ¿qué hacen? Son los que están activos en la iglesia. Son aquellos que se mueven, son aquellos que participan, están participando dentro de la iglesia y fuera de ella, porque tienen sueños. ¿Y cuál es el principal sueño? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Ver a quién? Ver a Cristo Jesús. Ese es nuestro sueño, ver a Cristo Jesús. Y soñamos con que otros también lo vean. En la vida se tiene sueño o se tiene sueños. Nosotros, como Iglesia El Salto, ¿qué tenemos? ¿Sueño o sueños? Lo ideal es que debemos tener sueños, debemos soñar, porque una vida con sueños es una vida que edifica, es una vida con visión, es una vida con propósito. Una vida con sueño es una vida sin propósito. Es una vida en la inactividad. Pero el texto griego, ¿qué te dice? Levántate ¿de qué? Levántate del sueño. Sal del grupo de aquellos que tienen sueño y pásate al grupo que tienen sueños. ¿Cuántos tienen sueños en esta iglesia? No digo sueño, porque eso se aplica a aquellos que están dormidos espiritualmente. Entonces, si por alguna razón sentimos que no estamos dando lo suficiente por la causa de nuestro Dios, si por alguna razón hemos entrado en un sueño profundo, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Levantarnos. Y el texto griego te dice, levántate del sueño. ¿Y Dios puede levantarnos del sueño? Si Dios levantó a un hombre de la muerte física, ¿por qué no podrá levantarnos a nosotros del sueño profundo? Entonces, mis hermanos, aunque solo puse 3 lecciones de vida, pero creo que valdría la pena ver una más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Porque está muy corto el tema, ¿verdad? Vamos a ver una más. El primer texto dice que a Jesús lo acompañaba ¿quién? Una grande multitud. A la vida de Naín, ¿cuántos iban al funeral de su hijo? ¿Cuántos? ¿Alguien me dice? ¿Cuántos? Una gran multitud. Yo miraba el día lunes y el día martes por las redes sociales, miraba lo que es el Brasil, el estadio de Santos. ¿Saben lo que pasaba allí? Miles de personas iban a despedir ¿a quién? A un futbolista. Alguien dijo por ahí el Rey Pelé. Efectivamente. Miles de personas iban a despedir a un futbolista. ¿Cuántas personas, hermanos? Miles de personas. Un periodista dijo 170,000 personas fueron a despedir a ese personaje. Miles de personas acompañaban a Jesús. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Cuarta lección de vida. Jesús responde a las multitudes. La multitud que seguía a Jesús tenía compromiso. ¿Cuántas horas mencioné que caminó Jesús? 10 horas. ¿Quién más caminó esas 10 horas?
esa multitud que lo seguía. Pero yo quiero hablarte de la otra multitud. La multitud que seguía a la viuda de Naín. ¿Cuántos eran? Una multitud muy grande. Yo he escuchado algo que se constituye en una falacia y personas serias repiten esa falacia. Muchos dicen que la persona sea buena o sea mala, después que muere es buena. ¡Qué bueno que era! ¿Han escuchado eso? Eso es una mentira. Cuando hay personas que fallecen, hay dos tipos de personas que fallecen y que cuando van a la última morada, a unos los sigue una gran multitud y a otros, ¿cuántos los siguen? En muchas veces ni siquiera la misma familia. ¿Por qué una gran multitud iba a despedir a este joven? ¿Por qué había una multitud grande acompañando a la viuda de Naín? ¿Alguien se ha preguntado por qué? ¿Alguien me dice por qué? Yo recuerdo una vez estuve en un velorio donde la casa estaba llena y cerca de 4 cuadras en las calles estaba llena de gente. Había una enorme multitud. ¿Por qué se dan este tipo de fenómenos? Porque alguien me dice, ¿alguien me dice? Muy conocida la persona, puede decir, hizo buenas cosas, algo que valga la pena ser recordado toda una vida y dejar todo para ir ¿a dónde? A la última morada. La Biblia no registra cómo era la viuda de Naín, pero ¿cómo sería ella para que una tremenda multitud vaya a la última morada de su hijo? ¿Cómo sería ella? Esa enorme multitud dice mucho de quizás cómo era ella. Una mujer noble, una mujer que veía por los demás, una persona que sentía compasión por los demás, alguien que no se metía en la vida de los demás, alguien que respetaba a los demás. Es posible eso, la Biblia no lo dice, pero la multitud de personas que estaban allí dice mucho de ella. ¿O era el joven? ¿Cómo sería ese joven? ¿Cómo sería? ¿Un joven que respetaba a papá y mamá? ¿Un joven que cuidaba a sus padres? Un joven que miraba y que cuidaba a aquellos que estaban cerca de él. Un joven que quizás no era mal hablado. Un joven que se hizo querer por toda esa comunidad al punto que a su última morada ellos van allá. ¿Cómo sería el joven? ¿Cómo sería? Uno se pone a pensar. Es que la multitud te dice mucho, pero ¿sabes una cosa? Quizás esa multitud se preguntaba algo. ¿Por qué las personas nobles terminan así? ¿Por qué tan joven? Porque el promedio del joven, dicen los especialistas o los comentaristas, que por lo menos él tenía 20 años. Quizás la multitud se preguntó, ¿por qué hace sufrir esa dama que solo le hace bien a la humanidad? ¿Por qué, Señor, te llevas a ese muchacho que lo único que hace es respetar a sus padres? ¿Por qué te lo llevas? Esa multitud veía a la muerte como el fin de la raza humana. Pero esa gente sabía que Jesús había venido a este lugar. Y cuando Él llega, responde ¿qué cosa? Responde sus preguntas. ¿Y cómo responde? ¿Alguien me dice cómo responde Jesús? Obrando un milagro, dándole a la multitud lo que la multitud deseaba como respuesta.
Dios no abandonó a la multitud y dio respuestas a su pregunta. Señor, ¿tú por qué te lo llevas si es bueno? Mira, lo voy a resucitar. Y Jesús lo resucitó. Y Jesús predicó. ¿Y qué dijo la gente? ¿Qué dijo la multitud? ¿Qué dijo? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Aunque la multitud se pregunte, ¿por qué, Señor, tú permites todos los desastres que ves en la vida? Aunque la multitud se pregunte, Señor, ¿por qué tú permites estos dramas en la vida? Dios siempre dará respuestas. A su debido tiempo, Dios nos dará las respuestas. Hermanos, como iglesia, Dios nos ha dado respuesta a las preguntas que nos hemos hecho. ¿Sí? ¿Dios nos ha dado respuesta? Sí. Si Dios nos ha dado respuesta, ¿qué debemos hacer? Responder a ese llamado que Él nos hace. Y el llamado que Él nos hace esta noche es: a ti te digo, iglesia, levántate. ¿De qué debemos levantarnos? Del sueño espiritual. ¿De qué debemos levantarnos? De la inactividad misionera. ¿De qué debemos levantarnos? De muchas cosas que nos apartan de Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos decirle a Jesús en esta noche? Así como tú levantaste de la muerte a ese muchacho, levántame a mí también de la muerte espiritual. Amén. ¿Ustedes creen que en este nuevo año necesitamos ser diferentes? ¿Ustedes creen que en este nuevo año necesitamos levantarnos y empezar a hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos? ¿Necesitamos levantarnos? Hermanos, vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, cuánto te agradecemos por tu amor y bondad. Gracias, Señor, porque tú levantas al ser humano de la muerte, tú levantas al ser humano de la enfermedad, tú levantas al ser humano de la inactividad. Señor, levántanos. Permítenos, oh Dios, que el Espíritu Santo pueda manifestarse de manera grande en nuestras vidas, de tal modo que el carácter de Jesús pueda reproducirse en nuestras vidas. Todo esto te pedimos por amor de Jesús. Amén.